Buenos días, aprendices. Hasta ahora nos habíamos limitado a trabajar en el curso de trigonometría con ángulos de menos de 360 grados y que eran positivos. Fijaos ahora que lo que vamos a intentar entender es cómo trabajar con ángulos que tienen más de 360 grados o bien que son negativos o ambas cosas a la vez. Imaginaos que nos dicen, por ejemplo, el ángulo de 836 grados. Dime sus razones trigonométricas, entonces vosotros pues a lo mejor os encontráis con un problema porque hasta ahora no los habíamos visto. O por ejemplo que me digan el ángulo de menos 155 grados. Y es lo que vamos a tratar en esta clase. Y para ello vamos a volver a nuestra circunferencia goniométrica para interpretar qué quiere decir esto de ángulos de más de 360 grados. Nosotros estamos en nuestra circunferencia goniométrica con nuestros ejes X e Y. Y nosotros habíamos definido los ángulos mediante posiciones de puntos en la circunferencia goniométrica. Este punto, que es el punto XY, digamos que trazando el radio, que el radio valía 1, pues nos definía un ángulo porque nosotros desde aquí, desde este punto, considerábamos que los ángulos se iban a ir abriendo en sentido antihorario, es decir, contrario a las agujas del reloj. Eso era nuestro sentido positivo de los ángulos, es decir, nosotros teníamos, este es el ángulo 0, partíamos del ángulo 0, empezábamos a abrirlo y íbamos a hacer todos los ángulos que nos iba a marcar todos los puntos sobre la circunferencia hasta 360 grados cuando hubiéramos dado una vuelta completa. Y definíamos el seno de X, perdón, el seno de este ángulo, este era el ángulo alfa, como su valor Y. Esto era el seno porque era cateto opuesto partido por la hipotenusa, que la hipotenusa era el radio de nuestra circunferencia, que era 1. Y el coseno era la X, que era esta longitud. X partido por 1, pero era X. O sea, cada punto estaba ahí definido. ¿Qué pasa si ahora nos dicen un ángulo de más de 360 grados? Es de repente, por ejemplo, 7 vueltas y llegar hasta aquí. Pues no habrá ningún problema, porque lo que nos importa es justo este punto donde haya llegado después de dar todas esas vueltas. Porque ese punto será este ángulo de aquí, el ángulo alfa, que tendrá las mismas razones trigonométricas seno y coseno que si hubiéramos dado solamente este trocito de vuelta. Nos da igual dar una vuelta más y volver ahí, o dar 2 vueltas más y volver ahí, o 3 vueltas más y volver ahí, o infinitas vueltas más y volver ahí. El caso es que el punto es este, X', Y', y el seno va a ser este valor y el coseno va a ser ese valor, y ya está. Eso no hay problema. Ahora vemos un ejemplo. ¿Y qué pasa con los ángulos negativos? Pues el ángulo negativo lo único que me está diciendo es que en lugar de mi sentido positivo de giro hacia allá, es como si girase al revés. Doy las vueltas al revés. Entonces, un ángulo de menos 30, pues lo único que, en lugar de estar aquí, que es este 30, pues lo único que he girado al revés y estoy aquí. Este sería mi ángulo de menos 30. Y si doy muchas vueltas me pasaría lo mismo. El ángulo de menos 857, pues tendríamos que ver grados, en este sentido, todas las vueltas que sean completas, y una vez que he dado las vueltas completas, le añadiría ese trocito. Ahora haremos un ejercicio. Bueno, y este ángulo, un momento, voy a quitar todo esto para que se entienda mejor. Este ángulo negativo, por ejemplo, este de aquí, menos alfa, menos infinito, menos alfa, en realidad corresponde a este punto en nuestro sentido positivo normal, y ese punto viene desde aquí y da toda esta vuelta. Luego mi ángulo, este menos alfa, ¿cómo lo definiría? Pues sería la cantidad que sea, 360, que es completo, menos ese cachito. Repito, ahora vamos a hacer un ejercicio de todo esto. Empezamos, por ejemplo, vamos a hacer 2 ejemplos, uno con un ángulo de más de 360 y otro con un ángulo. Imaginaos que nos dice calcula las razones trigonométricas del ángulo de
7.230 grados. Pues lo que os digo, tenemos que ver primero cuántas vueltas completas son. Para eso lo que hacemos es dividir entre 360 grados. Cada 360 grados es una vuelta completa, pues al dividir todos estos grados entre los grados de una vuelta completa nos va a dar el número de vueltas que tenemos. Y nos van a sobrar, en el caso de que no lleguemos a vueltas completas, nos sobrarán unos pocos grados, que eso es lo que nos va a interesar. En este caso, a ver, 2 por 0, 0, al 3, 3, 2 por 6, 12, al 12, 0, por 3, 6, 7, al 7, 0, y bajamos el 0. Es decir, 3, 0, y bajamos el 0. Y entonces aquí, como ya no nos cabe esto entre esto, 0, y nos quedan 30 vueltas. Digo 30 grados. Es decir, 7.230 grados son 360 grados por 20 vueltas, 360 por 20, más 30 grados sueltos. Esos son, si lo hacéis, os va a dar eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Las vueltas que estamos, ¿dónde estamos en nuestra circunferencia goniométrica? Pues hemos dado 20 vueltas, hemos partido de aquí, sentido positivo, 1 vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas, 6 vueltas, 7 vueltas, hasta 20 vueltas completas que nos vuelven a colocar aquí. Y a partir de 20 vueltas completas sumamos 30 grados, luego estamos aquí. O sea, el ángulo de 7.230 grados es como el ángulo de 30, pues por lo tanto el seno de 7.230 va a ser igual que el seno del ángulo de 30, es decir, consultad la tabla que vimos el otro día, 1/2, y el coseno del ángulo de 7.230 grados va a ser igual que el coseno de 30 grados, que es raíz de 3 partido 2. Y el resto de las razones trigonométricas lo mismo, consultáis la tabla. ¿De acuerdo? O sea, lo único que hacemos es dividimos entre 360 y aquí nos va a dar un número completo exacto de vueltas que nos van a volver a poner aquí, después de unas vueltas, las que sean. Y lo que nos interesa a nosotros es los grados que sobran, que no hacen una vuelta completa, que es exactamente donde nos van a situar. Y esto va a representar los grados del ángulo, que será igual que este en cuanto a razones trigonométricas. Tendrá las mismas razones trigonométricas que él. Y ese sí sabemos calcularlo porque va a ser siempre menor de una vuelta. Ahora, segundo caso. ¿Qué pasa si el ángulo es negativo? Por ejemplo, si nos dicen que calculemos las razones trigonométricas del ángulo de menos 45 grados. Pues estamos aquí. Al ser menos 45 quiere decir que el sentido de giro va a ser al revés. Ya, pues abrir 45 grados estaremos aquí. Este va a ser el ángulo de menos 45 grados. En realidad, así visto, nosotros sí que podríamos verlo, pero bueno, vamos a pensarlo como desde nuestro sentido positivo. Desde nuestro sentido positivo es este ángulo. ¿Y este ángulo cuánto vale? Pues vale una vuelta completa, 360 grados, menos 45. Luego, ¿a qué grado corresponde? ¿A qué ángulo corresponde? Pues esto es 315 grados. Este ángulo, en nuestro sentido positivo, sería el de 315 grados, que tiene, como es este XY, pues tendrá el seno va a ser esta medida y el coseno esta de aquí. En este caso, como vemos que es como el de 45, por lo tanto será raíz de 2 partido 2 el seno y el coseno raíz de 2 partido 2. Es decir, lo que hacemos es restarle a 360 grados el ángulo. En el caso, por ejemplo, de que nos dijeran menos 120 grados, que ese se ve peor que a lo mejor el de... Bueno, se ven todos igual.
razones trigonométricas del ángulo menos 120 grados. ¿Dónde está ese ángulo? Ese ángulo está, salimos de aquí, hacemos 90 grados y 30 más, 120. Luego estaríamos aquí. Este sería el ángulo de menos 120 grados, que en nuestro sentido positivo correspondería a este. Porque lo que nos interesa es esa posición. ¿Y este cuánto es? Pues es la circunferencia completa, 360 grados, menos los 120, que nos da 240 grados. Y ya está. Con eso pues hallamos las razones trigonométricas de ese ángulo, que en realidad luego lo tendríamos que referir al primer cuadrante, pero eso ya lo habéis visto. ¿Qué pasa si el ángulo es mayor de 360 grados pero negativo? Por ejemplo, menos 7230 grados. Como el que hemos dicho antes, positivo, pero en negativo. Pues ese, si os dais cuenta, lo que hacemos es lo mismo que antes. Lo dividimos 7230 entre 360 y nos salían 20 vueltas y nos sobraban 30 grados. Pues lo que pasa es que al ser negativo, el sentido de giro ahora va a ser al revés. Vamos a, en lugar de partir en sentido antihorario así, como antes, que es lo normal, pues iremos en sentido horario, como las agujas del reloj, que es nuestro sentido negativo, en el caso de ángulos en la circunferencia goniométrica. Y entonces partimos de aquí, damos 20 vueltas, una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, así hasta 20 vueltas. Y cuando estamos en 20 vueltas, hemos dado 360 por 20 vueltas. Esos son el número de grados. Nos sobrarán 30, o sea que tenemos que avanzar 30 hacia acá. Luego este ángulo será como el de menos 30 grados. Y el de menos 30 grados dijimos que era como el de todo este, que es el de 330 grados, porque será 360 menos 30, 330 grados. Y este, bueno, ya sabemos que este ángulo al estar en el cuarto cuadrante, pues ya sabemos que el coseno es positivo, pero el seno es negativo y se corresponde pues con el de 30 de aquí. En valor absoluto las razones trigonométricas. De esta manera es como se trabaja con ángulos de más de 360 grados o con ángulos negativos. Y con eso terminamos el ejercicio.